Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Rumania en la Edad Media, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de Hungría durante la Edad Media, así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. Durante el mundo antiguo la zona de Hungría fue habitada por diversos pueblos, primero por los celtas. Sin embargo, durante las conquistas romanas Hungría fue anexionada al imperio. Sin embargo, cuando cayó el Imperio Romano, la zona fue invadida por los hunos. Después llegaron las primeras tribus eslavas. Sin embargo, luego llegaron los guepios germánicos y por último llegaron los ávaros túrquicos. Sin embargo, la historia de Hungría como tal comenzó con las tribus magiares en la Edad Media. Los magiares, conocidos como húngaros, fueron un pueblo organizado en un principado con características nómadas, ya que ellos eran provenientes de las planicies de Asia Central, hasta que ellos emigraron a Europa a finales del siglo IX, cuando se establecieron en el territorio húngaro. El principado húngaro comenzó bajo el mando de dos príncipes emparentados con los hunos, los hermanos Hunor y Magor. A principios del siglo IX, el principado húngaro, que ya venía avanzando desde la región de Levedia, la cual se hallaba bajo la influencia de los jázaros, allí sucedió una guerra civil cerca del año 830 y por este motivo las tribus húngaras tuvieron que emigrar al oeste, a Europa. Cuando ellos llegaron a Europa Oriental fueron expulsados por los pechenegos en el año 854, ya que pues los pechenegos eran un pueblo túrquico ubicado en los Balcanes. Debido a esto los magiares tuvieron que moverse hacia el oeste. Mucho antes de la llegada a la actual Hungría, los magiares estaban dirigidos por 7 tribus principales. Los líderes de estas 7 tribus principales fueron Almos, Elot, Kont, Tas, Juba, Tojotón y Ont. Ellos hicieron un pacto de sangre reconociendo todas las tribus como una sola y bajo el mando de un solo caudillo único llamado Almos, y de esta manera el poder del principado cayó en él y después caerían en responsabilidad de su hijo llamado Arpad. Los húngaros habrían sido dirigidos desde Asia hasta la cuenca de los Cárpatos por el príncipe Almos. Cuando él murió, pues asumió el cargo su hijo Arpad, quien tomó el mando del principado ordenando a las tropas húngaras para que entraran en la cuenca de los Cárpatos. Cuando los magiares llegaron a la zona se encontraron con la Gran Moravia dirigida por Svatopluk. La Gran Moravia y los magiares se unieron en contra de los francos en el año 895. Sin embargo, los magiares continuaron hacia los Cárpatos por el paso de Bereke. Sin embargo, aquí fueron atacados por los búlgaros del zar Simeón I, debido a que los magiares un año antes habían ayudado a los bizantinos en una campaña en contra de Bulgaria, así que los búlgaros aquí se vengaron. En todo caso, los magiares se asentaron entre el río Tisa y en marzo del año 899 los húngaros se aliaron con el rey de Francia Oriental Arnulfo de Carintia y vencieron al rey Berengario de Friuli, y luego de esto Francia reconoció al Estado húngaro en la zona de Panonia. En el año 901 los húngaros se establecieron alrededor del lago Balatón y luego ocuparon el este de Austria y el suroeste de Eslovaquia, para ocupar la totalidad de los Cárpatos en una zona conocida como la Cuenca Panónica. En el año 902, bajo el mando de Arpad, destruyeron a la Gran Moravia y luego se aventuraron por Europa, incluyendo Austria y Suiza, el sur de Francia y la península itálica, e incluso llegaron a la península ibérica. Hungría resultó ser una pesadilla para el Sacro Imperio Romano Germánico y otros estados medievales, ya que los estados medievales de esa época no se habían enfrentado a pueblos nómadas similares a los húngaros desde los tiempos de los hunos. De esta manera muchos duques y reyes germánicos e itálicos contrataban a los húngaros como mercenarios para realizar saqueos en zonas de sus enemigos, y generalmente los saqueos húngaros eran rápidos y muy devastadores. Para el año 904 los húngaros realizaron incursiones en tierras germánicas y Luis IV llamó a varios líderes húngaros para hacer la paz, pero el rey germánico los asesinó a todos, incluyendo al príncipe húngaro Kurzán. De esta manera el principado húngaro llegó a su final y el mando lo asumió Árpad. Después de esto, en el año 905 los húngaros invadieron las tierras lombardas de Berengario de Friuli, y para el año 907 el rey germánico Luis IV, temiendo al ejército húngaro, organizó un ejército germánico que se dirigió a tierras magiares, donde fueron derrotados por los húngaros de Árpad en la batalla de Bratislavia. Sin embargo, en el año 908 los germanos atacaron de nuevo, pero igualmente fueron derrotados por los húngaros en la batalla de Eisenach. Después de esto, los húngaros atacaron en el año 911 la zona de Burgundia y la incendiaron.
En el año 915 los húngaros atacaron las tierras germánicas y sitiaron la ciudad alemana de Fulda e incendiaron también la ciudad alemana de Bremen. Luego en el año 919 los húngaros derrotaron al emperador germánico Enrique I el Pajarero en la batalla de Pogen. Para el año 926 los húngaros saquearon la fortaleza de San Gali pero dejaron intacto el monasterio. Sin embargo, para el año 933 los germánicos derrotaron a los húngaros en la batalla de Merseburgo. Para el año 934 los húngaros llegaron a Constantinopla y le exigieron a Bizancio tributos a cambio de 9 años de paz. Mientras tanto, los húngaros que estaban en otros frentes avanzaron a la península ibérica y atacaron las tierras de Al-Ándalus en el año 942. Gobernada en esa época por Abderramán III. Sin embargo, por falta de suministros tuvieron que retirarse y en el año 943 volvieron a Bizancio para reclamar más tributos. Para esa época los húngaros estaban organizados en tribus bajo el mando de un príncipe. A mediados del siglo X este poder se acabó y los jefes de las tribus actuaron libremente. En el año 950 el jefe tribal Giula de Transilvania viajó a Constantinopla y en un hecho histórico se cristianizó bajo la fe ortodoxa, y luego se hizo amigo del emperador Constantino VII de Bizancio. Cuando Giula regresó a Hungría se llevó consigo a un evangelizador griego llamado Hieroteos. Sin embargo, Hungría se cristianizaría en el futuro con su nieto Esteban I de Hungría, pero bajo la fe católica. Para el año 947 Félix, nieto de Árpad, asumió el mando del principado húngaro. Sin embargo, él gobernó por poco tiempo ya que en el año 955 asumió el gobierno Taxoni, quien también era nieto de Árpad. Sin embargo, en ese momento sucedió algo importante y fue que el rey alemán Otón I destruyó a las fuerzas húngaras en la batalla de Lechfeld. Durante esta batalla fueron capturados varios caudillos húngaros que fueron ahorcados por Enrique I, duque de Baviera. Después de esta derrota, los magiares se establecieron definitivamente en la región de los Cárpatos. Los húngaros siguieron realizando incursiones en Oriente al Imperio Bizantino. Sin embargo, tiempo después los descendientes de Árpad gobernarían a los magiares durante el siglo XI y el siglo XII. El gran príncipe Geza apreció las ventajas de pertenecer al mundo cristiano europeo occidental y aceptó la llegada de varios misioneros al Principado de Hungría. Geza se reunió con Otón I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, para firmar la paz e hizo bautizar a su hijo Bacht, quien en el futuro adoptaría el nombre de Esteban, y con él comenzaría el reino húngaro. El reino de Hungría comenzó con San Esteban, quien nació en la ciudad de Esztergom con el nombre de Bacht. Después de la llegada de San Alberto de Praga en el año 993 y a petición del príncipe Geza, Esteban fue bautizado. A pesar de que Geza estaba bautizado, igual rendía cultos a varios dioses. El reino de Hungría fue fundado por Esteban I de Hungría, quien fue coronado en el año 1000 por San Anastasio. Sin embargo, cuando murió Geza, Esteban debió luchar contra varios jefes tribales que exigían el título del principado. Junto con tropas germanas, Esteban derrotó a todas estas revueltas tribales en la batalla de Veszprém en el año 997. San Esteban se dedicó a introducir el cristianismo y fundó iglesias, claustros, basílicas e incluso nuevas leyes. San Esteban luchó contra otras tribus húngaras que se negaban a la unificación en Transilvania y luego al sur del reino también combatió contra el jefe Actoni en la batalla de Nagios en el año 1008. Luego dividió el reino en comarcas siguiendo el patrón de la administración de su vecino, el Sacro Imperio Romano Germánico. San Esteban también acuñó monedas y estableció impuestos y diezmos, y también San Esteban estableció los derechos y los deberes tanto de los obispos como del pueblo. En sus últimos años de vida San Esteban perdió a su hijo y a su único heredero, por lo que tuvo que nombrar a Pedro Orseolo como heredero de su trono. Sin embargo, su primo Vasul aspiró el trono, pero posteriormente fue cegado por la reina húngara Gisela y pues sus hijos terminaron huyendo a Constantinopla. Finalmente San Esteban murió en el año 1038 y tiempo después el reinado de Pedro Orseolo fue muy complicado y tormentoso, ya que él sometió a Hungría al vasallaje del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que no le agradó a la nobleza húngara. Debido a esto, Pedro Orseolo fue retirado del trono y en ese momento asumió el trono Samuel Aba, quien fue un gobernante impopular que generó caos y también ordenó ejecutar a varios nobles que lo contradecían, por lo que la nobleza pidió a regañadientes que regresara a Pedro Orseolo. Pedro Orseolo volvió y con la ayuda germánica derrotó a Samuel Aba en la batalla de Menfo en el año 1044. Sin embargo, en esa época estalló la revuelta pagana de Bata en el año 1046,
donde los paganos húngaros arremetieron contra Orciolo y el cristianismo pidiendo que Andrés, hijo del ciego azul, asumiera el título y que restableciera el paganismo. Después de varios enfrentamientos, Andrés I se hizo rey de Hungría y dejó de ser vasallo del Sacro Imperio Romano Germánico. Andrés I se hizo rey pero no restableció la fe pagana y de hecho promovió el cristianismo por toda Hungría. Cuando murió Andrés I dejó el trono a su hijo Salomón, pero era demasiado pequeño, así que Bela I, hermano de Andrés I, asumió el trono húngaro. Salomón huyó al Sacro Imperio Romano Germánico ya que él había sido comprometido con la princesa Judith de Suabia, y luego regresó con tropas alemanas para tomar su trono en el año 1063. Sin embargo, el rey Salomón gobernó con muchos conflictos en contra de los hijos del rey Bela, quienes eran Ladislao y Geza I. Los tres se unieron luchando en contra de los pueblos túrquicos de pechenegos y cumanos cuando estos estaban realizando incursiones en tierras húngaras. Sin embargo, después en la batalla de Magyaród en el año 1074 derrocaron al rey Salomón y el rey Geza I asumió el trono siendo un rey muy justo y religioso. Sin embargo, cuando Geza I murió, el trono lo asumió San Ladislao en el año 1077. Ladislao fue un rey apodado el Caballero porque rescataba damiselas y vencía enemigos imposibles. Fue recordado así antes y durante su reinado. Era un individuo alto y muy fuerte, además también tenía un carácter noble y religioso. Cuando Ladislao gobernó se encontró con una Hungría devastada por la guerra con los pechenegos y con los cumanos, y además muchos campesinos húngaros se habían hecho nómadas y comenzaron a realizar incursiones en contra de la nobleza húngara. De esta manera Ladislao promulgó leyes y también castigos en contra del saqueo y otras formas de delincuencia común. Los castigos incluían latigazos, pérdida de extremidades o incluso la muerte. Con estas leyes se acabó la anarquía y Hungría volvió a la estabilidad. Durante la querella de las investiduras, Ladislao apoyó al Papa Gregorio VII en contra del emperador alemán Enrique IV. De hecho, Ladislao se casó con la hija del príncipe de Suabia, aliado del Papa y rival de Enrique IV. En el año 1091 murió el rey croata Zvonimir y como él no tuvo hijos varones, la nobleza croata le entregó la corona de Croacia a Ladislao, quien movilizó a su ejército en dirección a Croacia y dejó a Almos, su sobrino, como regente en esa región. El reino de Croacia le perteneció a Hungría hasta el año 1919, cuando llegó el fin de la Primera Guerra Mundial. San Ladislao murió sin hijos y nombró como heredero a su sobrino Colomán. Después de la muerte de Ladislao hubieron problemas entre el príncipe Almos en Croacia y Colomán en Hungría. Almos entró en guerra contra la nobleza croata que quería la independencia y Colomán intervino con un ejército a Almos y juntos derrotaron a los croatas en la batalla de la montaña de Gebost. Sin embargo, Almos conspiró contra su hermano Colomán hasta que fue capturado por Colomán, quien ordenó cegarlo con una barra de metal ardiendo. También Colomán ordenó cegar a su hijo Bela, ya que en esa época se cegaba a los conspiradores al trono para que así no pudieran gobernar. Cuando murió Colomán, Esteban II gobernó hasta el año 1131. Poco antes de morir, Esteban II, preocupado porque no hubieran más miembros vivos de la dinastía de los Árpad, llamó a Bela el Ciego como su sucesor y su esposa Helena de Rasca le ayudó a gobernar. Bela el Ciego se encargó de gobernar hasta el año 1141, cuando su hijo Geza II de Hungría asumió el trono, pero él tuvo que luchar contra el imperio bizantino que quería anexionarse al reino de Hungría. Geza II firmó un tratado de paz con el emperador Manuel I de Comneno y fundó la Orden de San Esteban de Hungría, la cual fue una orden militar de caballeros hospitalarios que operaba en Hungría y en Tierra Santa. Luego asumió el trono Esteban III, el cual también tuvo que luchar contra la influencia bizantina. A lo largo de su mandato tuvo muchos problemas con el emperador bizantino Manuel I de Comneno. Finalmente Esteban III firmó un tratado de paz con los bizantinos y envió a su hermano menor Bela a Constantinopla como un acto de buena fe para que allí se educara. En el año 1164, cuando Esteban III murió, su hermano Bela regresó de Constantinopla y fue coronado como Bela III de Hungría. Cuando él regresó, trajo costumbres cristianas ortodoxas e incluso ordenó la compilación del Gesta Hungarorum o los Hechos Húngaros, el cual fue el primer documento histórico sobre la historia de Hungría. A pesar de su educación bizantina, Hungría continuó bajo la cristiandad y la cultura occidental. De hecho, se afianzaron las relaciones culturales con Francia y en el año 1189 se organizó la Tercera Cruzada y el emperador Federico I Barbarroja atravesó el reino húngaro en dirección a Tierra Santa. En su estadía le pidió asistencia al príncipe Geza, hermano del rey Bela III. De esta manera, junto con el ejército de Barbarroja, avanzaron en dirección a Bizancio 2000 soldados húngaros bajo el mando de Geza
y esta fue la primera participación húngara de las cruzadas. Finalmente, cuando murió Bela III, le sucedió su hijo Emérico, quien fue coronado en el año 1196. Su reinado se caracterizó por constantes guerras con su hermano Andrés, quienes se enfrentaron juntos en Croacia en el año 1197. Luego Andrés volvió a atacar a Emérico en el año 1199 y en ese año Emérico tuvo un niño llamado Ladislao. Ladislao fue coronado en el año 1204 como sucesor, pero Emérico murió y Andrés tomó el poder y expulsó a la viuda de Emérico y al niño. Ellos murieron tiempo después. Andrés se hizo coronar como Andrés II de Hungría, quien tuvo que enfrentar a los cumanos túrquicos, quienes volvieron a realizar incursiones en Hungría en el año 1211. Sin embargo, en esa época los húngaros fueron auxiliados por los caballeros teutónicos, quienes ayudaron a expulsar a los cumanos en el año 1125. Debido a esto, Hungría le otorgó la zona de Transilvania a los caballeros teutónicos por su ayuda. Andrés participó en la Quinta Cruzada entre los años 1217 y el año 1218. Para el año 1224 los caballeros teutónicos enviaron al Papa Honorio una petición de solo obedecer las órdenes de la Santa Sede y no de Andrés II. Esto hizo enfurecer a Andrés II, quien expulsó a los caballeros teutónicos en el año 1225. Sin embargo, le permitió a los colonos alemanes permanecer en la zona de Transilvania. Cuando murió Andrés II, Hungría pasó bajo el control de su hijo Bela IV en el año 1235. Sin embargo, entre los años 1241 y el año 1242, Hungría fue atacada por los mongoles del Khan Batu, quienes derrotaron a los húngaros en la batalla de Moi y luego incendiaron y saquearon a toda Hungría, masacrando a húngaros y a los caballeros templarios. El rey Bela IV tuvo que huir a la isla de Trogir en el mar Adriático. Cuando el Khan Batu recibió la noticia de la muerte del gran Khan Ogodei, las hordas mongolas retrocedieron abandonando a Hungría. Para entonces el rey Bela IV regresó a Hungría y ordenó la construcción de castillos en las ciudades principales, los cuales en el futuro servirían para frenar el avance de los otomanos. Aprovechando la incursión mongola en Hungría, el duque Federico II de Austria atacó Hungría en el año 1242, pero los húngaros los derrotaron. Sin embargo, los austríacos avanzaron por Bohemia en dirección a Hungría. Ante el avance germano, los húngaros pidieron el apoyo al duque ruso Rostislav. Sin embargo, fueron derrotados por los ejércitos alemanes y austríacos. Sin embargo, el duque austríaco murió tiempo después y los alemanes debieron retirarse. En ese tiempo se fundó la Orden de San Pablo, el primer eremita, quienes preservaron el idioma, la historia y la cultura húngara, e incluso serían los primeros monjes en evangelizar a los indígenas en América después de su descubrimiento en el año 1492. Sin embargo, los conflictos en Europa Central estaban muy lejos de terminar. En Austria el duque Germán murió y sucedieron grandes guerras civiles por el trono de Austria. La corona austríaca fue entregada al rey bohemio Wenceslao I de Bohemia, por lo que el rey Bela IV de Hungría pidió el apoyo militar al ruso Danilo de Halisch para tomar la corona austríaca en el año 1253. Finalmente el rey bohemio Otakar II y el rey húngaro Bela IV llegaron a un acuerdo y se repartieron el condado austríaco después de la guerra. Tiempo después Bela IV tuvo que luchar contra su propio hijo Esteban V, quien quería el trono húngaro. Sin embargo, Bela IV y Esteban V llegaron a la paz en el año 1266, pero tiempo después Bela IV murió y el trono lo asumió en el año 1270 el rey Esteban V, quien entró en guerra con Otakar II de Bohemia, quien atacó Hungría con la intención de anexionarla a Bohemia. Para el año 1271 sucedieron grandes batallas, pero luego llegaron a una paz. En el año 1272 Esteban V se reunió en Dalmacia con su consuegro, el rey Carlos de Anjou. Mientras que Esteban V estaba en la reunión, su hijo Ladislao fue secuestrado por el regente Joaquín Gutkeled de Eslovenia, y en medio de la desesperación Esteban V sitió la fortaleza de Capronca donde estaba el niño, pero en el año 1272 murió en extrañas circunstancias. Luego asumió el mando el rey Ladislao IV de Hungría, su hijo, conocido como el cumano porque su madre era una princesa cumana. Para el año 1273 los bohemios invadieron Hungría ocupando las regiones de Ovar, Mosón, Győr y Sopron, así como las tierras circundantes de esa zona. En ese mismo año fue coronado Rodolfo I de Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico, y Otakar II de Bohemia no reconoció a este rey y de hecho lo retó.
Ante esta situación, en la asamblea de la ciudad alemana de Nuremberg en el año 1274 se acordó acabar con Otakar II. En el año 1276 los alemanes y los húngaros invadieron Bohemia y Austria, y los territorios ocupados por Otakar II cayeron en manos del Sacro Imperio Romano Germánico. Para el año 1278 la Iglesia limitó el poder del aislado cuarto el cumano, por lo que el aislado cuarto se separó de la Iglesia. Pero sin embargo, en el año 1285 los mongoles regresaron, invadiendo Hungría y devastándola como quisieron, bajo el mando del Khan Talabuga, nieto del Khan Batu, devastando Hungría a su paso y destruyendo también partes de Polonia. Entre los años 1286 y 1287 sucedieron estas incursiones. El aislado cuarto vivió con los cumanos, siendo excomulgado por la iglesia, y el aislado cuarto fue finalmente asesinado por los propios cumanos en el año 1290. Los mongoles incursionaron, pero luego se alejaron rápidamente. Después estalló una guerra civil en Hungría por el cargo del trono húngaro. Finalmente Andrés III asumió el trono manteniendo la supremacía húngara, pero cuando murió él solo tuvo hijas, por lo que llegó el final de la dinastía de los Árpád. Cuando murió Andrés III hubo un periodo de indecisión, pues varios pretendientes se lanzaron al trono húngaro. El primero fue el checo Wenceslao, coronado en el año 1301. Sin embargo, Carlos Roberto de Anjou se lanzó al trono húngaro realizando guerras, por lo que Wenceslao huyó a Bohemia. Pero los húngaros eligieron al alemán Otón, duque de Baviera, en el año 1305. Sin embargo, Carlos Roberto de Anjou siguió luchando por el trono húngaro, y Otón debió abandonar la ciudad de Buda y volvió a Baviera, donde Carlos Roberto se hizo coronar. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dar su like, si no les gustó pueden dar su dislike. En el siguiente video continuaremos con la historia de Hungría en la Edad Media, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.